Hoy quiero hablar de algo que el Señor ponía en mi corazón. Eh, Son de esas cosas que a veces, si no las pone el Señor, no las predicaría nunca, ¿no? Pero son cosas sabidas, pero creo que son muy importantes. Verás que el mensaje es muy sencillo de entender. Se titula Vuelve a dar fruto. En 2008, el año 2008, voy a esperar a que haya silencio. Muy bien. Sí, porque estoy viendo que hay gente que está intentando prestar atención, pero está un murmullo. El Mercadona, los huevos han subido los huevos en el Mercadona. En 2008, unos científicos en Israel hicieron un descubrimiento impresionante. Mientras estaban en unas excavaciones en una fortaleza llamada Masada, encontraron una vasija con semillas de dátil que había estado allí durante aproximadamente 2000 años. Esas semillas habían estado 2000 años allí. Y las semillas estaban secas, estaban ahí olvidadas en un lugar, enterradas en polvo. Nadie pensaba que esas semillas pudieran volver a la vida. Nadie pensaba que esas semillas pudieran producir fruto. Pero resulta que un botánico decidió probar algo, hacer una prueba con esas semillas. Son esas, esas que estás viendo ahí. Y plantó una de esas semillas. Y contra todo pronóstico, esa semilla brotó. Hoy ese árbol sigue vivo, es una palmera llamada Matusalén, es esta palmera, y es la semilla más antigua del mundo que ha vuelto a germinar. Increíble, ¿verdad? Quizá hoy, y no sé por qué, por eso estoy predicando esto, alguien ha llegado a este lugar como esa semilla de Masada, ¿no? Ha llegado seca, quizá olvidada, enterrada por los años, por los errores cometidos quizá, por las heridas, por los fallos que hemos cometido en nuestra vida. Pero el Dios que es capaz de hacer brotar una semilla de 2000 años, también puede hacerte florecer a ti otra vez. Porque cuando Dios te creó, lo hizo con un propósito. Y mientras haya vida, todavía hay posibilidad de que tu vida dé fruto. Y quiero ir a un texto, que es el texto base de esta enseñanza. Se encuentra en Juan, capítulo 15. Todos conocemos, o la mayoría conocemos esta alegoría maravillosa que Jesús hace. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará o lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o también dicen otras versiones, lo podará, para que lleve más fruto. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dice a sus discípulos. Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve a decir Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el verso 6, será echado fuera como pámpano, como una rama, y se secará. Y lo recogen, y lo echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén a su palabra. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Poderosa alegoría que cientos de miles de predicaciones se han predicado sobre esta alegoría. La tragedia más grande, dijo Miles Monroe, la tragedia más grande no es la muerte, sino una vida sin propósito. Esa es la tragedia más grande. No sé si alguna vez has caminado por un cementerio en silencio. Quizás te ha tocado, a mí me ha pasado muchas veces, me ha tocado ir a un entierro y no sé por qué siempre me quedo como un ratito paseando por entre los nichos, ¿no? Porque aquí en España casi todos son nichos, no se suele enterrar en tierra, ¿no?
Y alguna vez caminando por el cementerio, notas que parece hay una quietud tremenda, ¿no? Y parece que tienes la sensación de que todo ha llegado a su fin, pero empiezas a leer esas lápidas, empiezas a ver el año de nacimiento, el año de la muerte, y es como que a veces como si pudieras escuchar, y es la sensación que tuve la última vez que estuve, las historias que hay debajo de cada lápida, ¿no? Quizá cuántos gritos hay ahogados ahí que escucharíamos. Ahí bajo esa lápida o en ese nicho o bajo tierra descansan hombres y mujeres que un día su corazón latió, que respiraron, que trabajaron, que tuvieron sueños, que soñaron, pero muchos de ellos nunca descubrieron por qué Dios los había traído a este mundo. Y para mí, esta es la mayor tragedia de nuestro mundo. La mayor tragedia de nuestro mundo es un cementerio lleno de personas que nunca han encontrado el propósito que Dios tenía para ellas. Que se dedicaron simplemente a vivir, a no trascender, a trabajar, a buscar una economía, a buscar momentos de placer, pero nunca descubrieron el propósito por el cual Dios los creó. Hay tumbas que seguramente son preguntas que me hacía yo. Hay tumbas que quizá esconden libros que nunca se escribieron. Quizás esconden canciones que nunca se compusieron o que nunca se cantaron. Quizás esconden oraciones que nunca llegaron a levantarse. O quizás esconden ministerios que jamás nacieron. O ideas o inventos que jamás se desarrollaron. Quizá ahí yace el que pudo ser un gran predicador o una gran predicadora o una maestra de niños en la escuela dominical o un maestro o un empresario para Dios, del reino de Dios, o un intercesor poderoso, o una voz profética, o un misionero, o un pastor, o un evangelista. Pero nunca se conectó a la vid verdadera, nunca conectó su vida con el propósito del Creador. ¿Sabes? Dios no crea nada inútil. Mira al de al lado y aunque te cueste reconocerlo, no es inútil. Dios no crea nada inútil. O sea, olvídate, Dios no comete errores. Dios no improvisa. Dios no crea por crear. Hoy voy a crear esto. No. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido diseñados por Dios con una intención. Hemos sido creados con un propósito específico. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 139, verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y lo dice con asombro. ¡Wow! Mi embrión. O sea, yo fui visto por ti en mi embrión. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en el vientre de mi madre, sin faltar una de ellas. O sea, Dios te soñó. Dios te soñó antes de que tus padres te pensaran. Quizá tú estás hoy herido en tu identidad porque te dijeron que no fuiste bienvenido o que fuiste un penalti, ¿no? Como dicen. Y has crecido pensando, wow, en vez de una bendición para mis padres parece que fui una maldición. O pensaste que eres un accidente. Quizá tus padres no te pensaron, pero Dios sí te pensó. Aleluya. Él soñó contigo. Te formó con un propósito. Y un propósito más allá de esta dimensión, más allá de esto natural que estás viendo. Te formó con un propósito eterno, con un lugar en su plan. Te dio dones únicos y un llamado que nadie más puede cumplir exactamente como tú. Solo tú lo puedes cumplir. Mira el que tienes al lado, naciste para dar fruto. Entonces, el problema no es que Dios no tenga un plan contigo, sino que vivimos desconectados del diseñador del plan y estamos más perdidos que Spiderman en un descampado. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes sobre todo te dicen, ¿para qué sirvo? No sé qué hacer con mi vida. Bueno, ve al que te creó, ¿verdad? Tú cuando ves una máquina que no sabes para qué funciona, ¿has visto alguna vez una máquina rara y dices, ¿esto para qué será? ¿No? Pues tienes que ir al diseñador, él sí sabe para qué sirve. O sea, lo primero que tenemos que descubrir es ir a quien te diseñó. Porque te diseñó con un propósito. Y muchas veces estamos intentando encontrar sentido a nuestra vida en el dinero, en el éxito, en una relación, y cuando se rompe esa relación en otra,
y en el trabajo, y en alcanzar ciertos logros personales, o en decir, bueno, yo lo que quiero es paz y amor y el plus para el salón, y todas esas cosas. Pero déjame decirte algo, fuera del Creador la criatura se desorienta. Fuera del Creador estamos desorientados. Incluso aquellos que tú crees que están orientados, están desorientados. Y es triste ver tanta gente que vive y muere sin saber para qué nació. Qué vida más mediocre. O peor, algunos que se han criado en la iglesia, que han vivido en hogares cristianos, que saben esto que estoy diciendo, porque lo saben, porque llevan años escuchándolo, que nacieron con un propósito, que Dios tiene algo para ti, pero siguen en su rebeldía. Rebeldes al llamado de Dios. Eso aún es más triste. Entonces, la pregunta no es, ¿estoy vivo? ¿Cuántos estáis vivos? La pregunta es, ¿por qué estoy vivo? ¿O para qué estoy vivo? Hay quienes están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Quizás tienen éxito aparentemente, pero no tienen propósito. O tienen movimiento, pero no hay dirección. John Piper dijo esto: no desperdicies tu vida, porque una vida desperdiciada no se mide por lo que perdiste. A veces pensamos, oh, qué vida más desperdiciada, ha perdido su trabajo, ha perdido la casa, ha perdido... No. O sea, no desperdicies tu vida, porque una vida desperdiciada no se mide por lo que perdiste, sino por lo que nunca hiciste con lo que Dios te dio. Ese es el verdadero desperdicio, la verdadera tragedia del mundo. Por eso, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, tú no eres un accidente. No eres un accidente. No importa si crees que vas por un camino torcido en tu vida. No importa si tu historia está llena de errores. O si sientes quizá que ya es tarde para ti, que la viciaste, que estás embarrado hasta los ojos, que estás embarrado hasta los ojos. Dios sigue teniendo un propósito contigo. Y ese propósito solamente se encuentra, o lo encontramos, cuando nos conectamos con la vid. Cuando nos conectamos con Jesús. Él es la vid verdadera. Él es la fuente de vida. Él es el que le da sentido a nuestra existencia. Él es el lugar donde nuestro propósito florece, donde nuestro propósito da fruto. Si te hablo todo esto, es porque yo he caminado desconectado de esa vid. De verdad, si algo te pudiera decir, conéctate a Jesús. Fuera de Él solamente hay hojas secas. Hay ramas aparentemente verdes, pero sin savia, sin vida, que finalmente se secan. Pero en Él, de repente, todo cobra sentido. Así que hoy, antes de seguir avanzando, quiero que te preguntes sinceramente, ¿estoy viviendo solamente para sobrevivir? Hay gente que vive solamente para sobrevivir, sin hacerse, sin cuestionarse, sin preguntarse. El mundo está orquestado así, vivir, como decíamos el otro día, en una rueda de hámster rápido para que no tengas tiempo de pensar ni de hacerte preguntas importantes. ¿Estoy viviendo solamente para sobrevivir o estoy viviendo para cumplir el propósito de Dios? Es la pregunta más importante que te puedes hacer, porque tu vida va a transformarse. Si te conformas solamente con vivir, ¿sabes? Os voy a decir algo, el ser humano no se conforma solamente con respirar. Desde que nacemos buscamos algo. Por eso lo buscamos en un montón de cosas. De pequeño lo buscamos en jugar, en tener juguetes. Siempre estamos buscando y siempre nos cansamos de las cosas. ¿Te has dado cuenta que siempre hay como un anhelo de cambio en el ser humano? Ahora nos cambiamos todo, ¿no? Que no es que tengo poco pecho, me pongo pecho. Que tengo no sé qué, me pongo no sé. Que me cambio la nariz, me cambio todo, cambiar. Cambio de coche, cambio de mujer, cambio de marido. ¿Por qué ese anhelo? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque estamos constantemente buscando en las cosas creadas, que las cosas creadas satisfagan en nuestra vida lo que únicamente el Creador puede satisfacer. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente nos cansamos de las cosas, porque es injusto, por ejemplo, que yo fundamente mi vida en Ruth, que es mi esposa, la persona que más amo en este mundo. Es injusto para ella, porque ella no me puede dar la satisfacción que solamente Dios me puede dar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos decepcionamos constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya Ruth no cumple mis expectativas, me decepciono. Pues a ver si hay otra perica por los palotes por ahí que me llene, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llevas ya 10, pues ya no te llena nada. Dices tú, ¿será un perico los palotes que me llene?
Y vaya si te llena. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? Porque la tragedia no es morir. Es llegar al final de tus días y darte cuenta de que viviste sin propósito, sin fruto, que viviste lejos de la vid. Entonces, esto es lo primero que quiero que veamos hoy. ¿Ya te da la introducción? Lo primero que quiero que veamos esta mañana es que fuiste creado con un propósito. Me encanta, Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¡Wow! Quiero decirte algo con todo el peso del cielo. Tú no estás aquí hoy por casualidad. No estás en esta reunión porque alguien te invitó, aunque puede ser que alguien te invitara, o porque pasabas por aquí por la puerta y entraste, o porque resulta que hoy es domingo y tengo que ir. No, estás aquí porque el diseñador del universo te escribió en su plan eterno y dictaminó que tú estuvieras hoy aquí escuchando esto que te estoy diciendo. Porque Dios no improvisa. Él no trabaja, Dios no usa Tipex. No, Él no improvisa. Cuando Él te creó, no se le escapó ningún detalle. Cada rasgo de tu personalidad, cada talento que hay en ti, incluso las experiencias, como hemos visto hoy, incluso las heridas, aquellas cosas que han sucedido en tu vida que son tragedias y que no entiendes, las pérdidas, aquellas sensaciones que has pasado en tu vida de dolor, de sufrimiento, todo eso tiene sentido dentro del propósito de Dios. Por eso Jeremías 1:5 lo que nos está revelando es algo asombroso. Antes de que Jeremías naciera, ya Dios lo había conocido, lo había llamado y lo había comisionado. Y esa misma verdad es para ti hoy, esa misma verdad es para cada uno de nosotros. Antes de que tus padres te dieran un nombre, Dios ya te había dado un propósito. Piensa en un alfarero. Ninguna vasija sale de las manos del alfarero por accidente. El alfarero la fabrica. No lo hace como un accidente. Pero antes de comenzar el alfarero a darle forma, él ya sabe para qué va a servir esa vasija. Ok, voy a hacer esta vasija y yo sé para qué sirve. O sea, esta la voy a fabricar, esta va a ser para guardar agua. Esta es un jarrón y la voy a hacer para adornar. No, esta la voy a hacer de barrito y tal, y va a ser para cocinar. O sea, el propósito determina la forma. El propósito determina la forma. Por eso hay vasijas más grandes, por eso hay vasijas más pequeñas, por eso hay vasijas de barro, hay vasijas de cerámica, pero todas tienen un valor porque todas fueron creadas para algo. Así también Dios te formó a ti de una manera única. Te formó con dones y con capacidades específicas porque tiene algo especial que solamente tú puedes hacer dentro de su reino. Rick Warren, en su maravilloso bestseller, Una vida con propósito, escribe esto. El propósito de tu vida es mucho mayor que tu propia felicidad. Es mucho mayor que tu familia. Mucho mayor que tu carrera. Es mayor incluso que tus sueños. Solo en Dios puedes descubrir tu origen, tu identidad, tu sentido, tu propósito y tu destino. Amén. Y cuando entiendes esto, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo entiendo que he sido creado con un propósito, que los dones que tengo, las capacidades que tengo, me las ha dado Dios para servirle a Él y para servir al prójimo. Entiendo lo que soy, tengo identidad en Él. Se acaban todos los rollos en mi vida. Ya dejas de compararte con las personas. O sea, ya resulta que yo no tengo que ser como aquel predicador que predica de aquella manera. O ya no tengo que ser como esta hermana que canta tan bien. Resulta que ya no tengo que ser como este adorador, sino que yo he sido creado no para imitar, sino para cumplir un propósito que es un diseño de Dios conmigo. Entonces, cada pieza del cuerpo, porque esa maravillosa alegoría que hace Pablo del cuerpo, lo significa muy bien. Cada pieza, cada parte del cuerpo tiene su función y tú eres parte del cuerpo de Cristo. A lo mejor eres mano, o eres ojo, o eres intestino. Pero tienes una función. ¿Qué pasa si el intestino se pone intestino? Se empeña en ser ojo. Que no puede ser ojo.
Porque si no cumple su propósito, hay una función en el cuerpo que se queda incompleta. Igual pasa, si tú no cumples tu propósito, hay una función dentro del reino que queda incompleta. Por eso hay que ir al Creador, hay que decirle, Señor, yo soy ojo, soy oreja, ¿o qué soy? Es que yo quiero ser ojo, ¿por qué me has hecho pie? Y así estamos muchas veces. Y eso es una tragedia, porque si dejas de ser ojo, el cuerpo no ve. Y si dejas de ser pie porque quieres ser oreja, pues vas a tener un cuerpo con 3 orejas y cojo. Y una de las orejas no sirve porque no lo está haciendo bien. Yo no sé si a lo mejor estás aquí hoy y puedes pensar, oye, Josué, te oigo y te entiendo. Intelectualmente te entiendo. Pero es que yo soy un desastre. Es que he fallado tantas veces. Yo creo que ya Dios se ha cansado de mí. Yo creo que ya pasó mi momento. Yo creo que ya es tarde para mí. Dios no puede usarme. ¿Cómo me va a usar a mí si soy un desastre? Mentira. Mentira. Mentira gorda. Déjame decirte algo con amor y con verdad. Mientras que tú estés respirando, mientras que en tus pulmones haya aliento, el propósito de Dios sigue vigente en tu vida. Porque Él es capaz de restaurar todo. Lo que pasa es que sucumbimos en un error muy recurrente, y es que, como he dicho antes durante el tiempo de la adoración, muchas veces pensamos que Dios ama como amamos nosotros. ¿Cómo amamos nosotros? Bueno, pues si Pablo se porta bien conmigo, pues lo amo, es merecedor de mi amor. Pero si se porta mal, que lo ame Rita, porque no se lo merece. Entonces pensamos que Dios nos ama en base a si merecemos que nos ame. Realmente no merecemos que nos ame, pero es que nos ama así, porque Él no tiene amor, como tú o como yo. Él es amor. Él no puede hacer otra cosa que no sea amar, porque su esencia, la esencia misma de su naturaleza es amor. No sabe no amar. Entonces, cuando tú entiendes eso, ya entiendes que esa mentira de que la has liado mucho, es que, madre mía, tú no eres digno, es que tal, toda esa mentira hace así. Y la verdad te hace libre, como dice la Escritura. Entonces, descubres que mientras que haya vida en ti, Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos tenéis más de 70 años? Levanta las manos. Todavía hay un propósito. Si no, el Señor ya te hubiera llevado para arriba. Hay propósito. Aún hay propósito. Lo que pasa es que el enemigo quiere hacerte creer que ya es tarde, pero Dios jamás cancela su llamado. Al contrario, Él lo renueva constantemente. A veces las caídas en nuestra vida solamente son cosas que Dios permite en nuestra vida para enseñarnos a depender más de Él. Pero dice Romanos 11:29 que es irrevocable. O sea, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Corrie ten Boom, sobreviviente en los campos de concentración nazi, después de haber sufrido tanto dolor, la pérdida de su hermana en un campamento de concentración, ella tuvo que lidiar y ha escrito mucho sobre el perdón, porque tuvo que perdonar a sus asesinos, a los nazis, ¿no? Y muchos hubieran pensado que su vida estaba arruinada. Pero Dios usó su historia para llevar esperanza y salvación a millones de personas. Y fijaos, porque me gusta una frase que ella le leí en un libro suyo que es extraordinario. Ese libro es además se lee rápido porque no es muy largo. Dios tiene, dice en su libro, Dios tiene un hilo de oro para cada vida. A veces solo vemos el lado enmarañado del tapiz, pero Él está tejiendo algo hermoso. ¿Habéis visto alguna vez cómo se teje un tapiz? Y tú, si te lo ponen por detrás, ves todos los hilos liados. ¿A que sí? Y venga nudo y dices tú, qué cosa más fea. Pero le das la vuelta. ¡Wow! O sea, a veces solamente vemos el lado enmarañado. Estamos ahí en la situación diciendo, no entiendo nada, Señor, no comprendo nada de lo que está haciendo. Yo la he liado, esto está más que veo nudo en mi vida. Y en cambio dice, Señor, tranquilo, que todo esto, mira. Y Él da la vuelta y dice, mira, estoy tejiendo algo hermoso. Aleluya.
O sea, Dios está entretejiendo incluso en tu fracaso. Dios se entreteje incluso en tus heridas, incluso en tus lágrimas, en tu pérdida. Él está formando un propósito, Él está formando su propósito en ti para hacerte bello, para que otros puedan ver y digan, wow, ahora veo la obra del Señor. Y ahora que hemos entendido, yo creo que hemos entendido todos que hemos sido creados con propósito, ¿no? Ahora que hemos entendido eso, necesitamos descubrir cómo ese propósito florece. Porque claro, José, me estás diciendo que ya, venga, ya me queda claro. Dios me ha creado con propósito. Pero ¿cómo florece ese propósito? Porque un propósito sin conexión se marchita. Una semilla solamente puede germinar si está plantada en la tierra correcta. Por eso Jesús dijo en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Y no, escúchame, no es la semilla la que elige la tierra, ¿a qué no? ¿Quién es? El labrador. O sea, la semilla no es la que elige la tierra donde se planta, es el labrador quien elige dónde planta la semilla. Entonces vamos a ver ahora cómo el propósito se cumple cuando permanecemos en la vid. Y esto es lo segundo que te quiero hablar hoy. Quiero que veamos hoy esto. El propósito se cumple cuando permaneces en la vid. El propósito se cumple, escucha Ramón, cuando permaneces en la vid. O sea, hemos entendido que fuimos creados con propósito, pero también debemos entender que el propósito no se cumple por esfuerzo humano. El propósito se cumple cuando permanecemos conectados a Jesús. O sea, el propósito lo alcanzamos por conexión. Porque una rama puede tener forma de rama, puede aparentemente estar viva, pero si se separa del tronco, ¿qué le pasa? Que deja de tener vida. ¿Alguna vez le has regalado rosas a tu esposa? ¿Le has regalado rosas alguna vez a tu esposa? ¿Y tú? ¿Tú, Franklin? ¿Tú le regalas rosas a tu? ¿Qué estás esperando? A ella es una rosa. Ah, amigo, ya, pero sí. Pero escúchame. No. No. ¿A ti te hubiera gustado que te hubiera regalado rosas? Sí, claro. Hay que regalarle rosas a tu mujer, hombre. Pero tú le llevas la rosa a tu mujer y llegas con el ramo de rosas y ella ay, cariño. Esa noche triunfas, claro. Ay, cariño. Y luego las ves al día siguiente. Oye, qué bonita la rosa. Las ves luego a los 2 días, empieza a caerse una hojita. Sigue estando bonita la rosa. Pero llega un momento que tienen apariencia de vida, pero están muertas. ¿Por qué? Porque las hemos cortado. Entonces Jesús lo deja claro, dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no dijo, separados de mí hacéis poco. Separados de mí tendréis menos resultado. No, dice nada. Eso significa que cualquier talento con el que tú hayas nacido, cualquier don, cualquier sueño que haya en tu vida, fuera de Cristo puede que brille por un tiempo, pero no va a dar fruto eterno. Esto lo he vivido yo. Imagina una rama cortada de la vid. Como he dicho, por unas horas aún parece verde, pero incluso conserva su forma, como la rosa, como he dicho de la rosa, ¿no? Y así hay muchas vidas hoy día. Por fuera conservan como una apariencia, los ves sonreír, los ves estar, pero por dentro están muertos, con ansiedades, con temores. Por fuera sonrisa, por fuera actividad, que parece que se come en el mundo. Me voy de fiesta, me voy para allá, me voy para acá, venga, vamos, va. Y tú los ves y dices, están muertos. Por dentro están marchitados, sin gozo, sin sentido, sin fruto. ¿Por qué? Porque están desconectados de la vida. Y hay creyentes que siguen yendo a la iglesia, pero sus corazones están desconectados. Otros que quizás sirvieron con pasión antes, pero ahora están desconectados. Y también hay personas, por supuesto, que nunca se conectaron, que no conocen a Jesús, porque aún no conocen a Cristo Jesús, no tienen una relación con Él, no le han recibido en su corazón. Yo era un joven con mucha pasión, enamorado de Jesús, cuando conocí a mi esposa. Éramos apenas jovencísimos, 18, 19 años.
Y siempre sentimos el llamado, desde muy jóvenes el Señor nos llamó. Yo sabía muy bien cuál era mi don, mi talento, algunos de ellos, otros los vas descubriendo con el tiempo. Pero se me daba bien comunicar. De hecho, se me daba bien formar, se me daba bien enseñar. Siempre se me ha dado bien. Y comencé a ser usado por Dios jovencito. Pero un día le dije al Señor, digo, mira, voy a tomarme un descanso de la iglesia. Estoy saturado de la iglesia. Yo tengo sueños. Yo quiero formar una empresa. Yo quiero ser empresario. Yo quiero ganar dinero. Yo quiero dinero. Ese era yo, ¿no? Quiero arroz, pero quiero dinero. Entonces dije, voy a usar mi talento para ganar dinero. Pero un día, al pasar del tiempo, cuando ya había quebrado mi tercera empresa, había ganado mucho dinero, pero también lo había perdido. Por eso yo hoy el dinero es una cosa que va y viene, no se detiene. Y el dinero hay que usarlo, porque no te lo vas a llevar en la tumba. O sea, olvídate. Y si dejas algo para tus hijos, pues bueno, lo puedes bendecir, pero si dejas un trozo de tierra que tú a lo mejor te has partido el pecho toda la vida por tener ese trozo de tierra y luego cuando te mueres se pelean los hijos por el trozo de tierra, ¿no? Y dentro de 200 años vete a saber. Porque la tierra es de Dios y Él nos la deja para que la administremos. Pero un día me di cuenta que estaba roto, que estaba vacío. Que aunque tenía aparentemente éxito, porque aunque había fracasado en mi proyecto empresarial, seguía teniendo una reputación. La gente me quería contratar por mi don. Un día dije, Señor, no puede ser. No puedo seguir así. Quiero quitarme la vida. No tiene sentido la vida. ¿Por qué? Porque estaba desconectado. Había desconectado mi vida, había desconectado mi don de la vid. Entonces, hubo un momento en que dije, Señor, tengo que volver a conectarme contigo. O me conecto o me muero. Y en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida, que fue volver a Cristo. Todos conocéis un poco mi testimonio. Por eso hoy te puedo hablar con conocimiento de esto, vivir desconectado de la vid, aquellos talentos que Dios te ha dado, aquellas capacidades que Dios te ha dado, si las desconectas de la vid, si las utilizas para ti, no sirven, no te van a satisfacer. Da igual lo que alcances, da igual lo que ganes. Hay montones de personas que han llegado al éxito, lo que nosotros consideramos éxito, tener dinero, tener fama, tener reconocimiento en lo que hacen y se sienten vacíos. Y siguen buscando y siguen sin hallar. Entonces hay muchos que viven quizá también conectados a la religión, pero no conectados a Jesús. Y esta semana hablaba con un hombre, yo soy católico, apostólico, romano. Digo, te falta el casco, nene. Y además dice, no. Digo, no, tranquilo, si yo no te estoy diciendo nada. Dale, con tu católico romano. Yo soy cristiano. Ya, pero yo es que tal. Y empieza a hablarme, pero ¿cómo que no tenéis imágenes? Si las imágenes son lo más importante. Y digo, bueno, vale, te entiendo, te puedo comprender. Digo, pero ¿y cuántas? No, yo no sé, llevaré 1 año y medio sin ir a misa. Yo es que a mí me gusta la Semana Santa solo. Digo, vale. Tú estás conectado a una religión, a un ritual, pero no a Jesús. Estás conectado a una costumbre, pero no al corazón del Maestro. Entonces, el fruto no viene por una rutina o por un ritual religioso donde acallo mi conciencia. No, el fruto procede de una relación personal con Jesús, de un día a día con Él. Por eso permanecer en la vid significa buscar al Señor cada día. No solamente los domingos, no solamente en Semana Santa, no solamente en Navidad. ¿No habéis visto el mundo? El mundo se pega una panzada de carnaval. Y a la semana siguiente, Semana Santa. Se van al Halloween. Y a la semana siguiente, a celebrar Navidad. Están ciegos. Son incapaces de discernir. Entonces, permanecer en la vid es buscar su palabra, que su palabra haga una catarsis en nosotros, que su palabra nos llene, que su palabra nos limpie, que su palabra nos pode, que su palabra nos renueve, que su palabra nos dirija. Es aprender a depender
de Él y nosotros no controlar a nosotros, es entregarle el gobierno de nuestra vida, es decirle, Señor, reina tú que soy un desastre. Y es buscar también un lugar donde yo me pueda plantar, porque una planta que no está plantada no da fruto. Entonces, Jesús no está buscando ramas productivas llenas de talento. Él está buscando ramas fieles que permanezcan. Porque el fruto no es resultado del esfuerzo. El fruto es el resultado del fluir de la savia. ¿Os acordáis de Pedro, verdad? ¿Cuántos se sienten identificados con Pedro? Yo creo que es el personaje con el que más me siento identificado, uno de ellos. Mientras estaba conectado con Jesús, ¿os acordáis en ese momento que Jesús se aparece en medio de la vigilia de la noche caminando sobre el mar? Y empiezan todos, ¡un fantasma! Oh. Y entonces Jesús, tranquilo, no temas, yo soy. Y Pedro dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Qué le dice Jesús? Machote, come here. Ven. ¿Y qué hace en medio de una tormenta? ¿Qué hace Pedro? Ni corto ni perezoso. Y comienza a caminar sobre el mar. Ahora, ¿físicamente es posible caminar sobre el mar? Decidme la verdad. ¿Habéis visto mucha gente caminando sobre el mar? O sea, físicamente es imposible. Porque Pedro no estaba caminando sobre el mar, estaba caminando sobre una palabra. Sobre la palabra ven. Estaba caminando sobre el ven de Jesús. Tú has dicho que vaya, la fe es eso, tú has dicho que vaya, tu palabra dice esto, voy. Y se tira el tipo y empieza a caminar. Yo creo que está flipado. Pero de repente una ola. He perdido el trabajo. Mi mujer me ha dejado. Mis amigos se meten conmigo. Una enfermedad. Y empiezas a ver todo eso y ya dejas de ver a Jesús. Dejas de conectarte a Jesús. Porque empiezas a ver las circunstancias de tu vida. Y pierdes la conexión. Mientras Pedro estuvo conectado con Jesús, caminó sobre el mar. Pero cuando apartó la mirada del maestro, comenzó a hundirse. Esa es la imagen perfecta de nosotros como cristianos. Cuando estamos conectados con Jesús, caminamos en lo sobrenatural. Pero cuando nos desconectamos de Jesús, nos hundimos en lo natural. Ahora, déjame decirte, porque hay una buena noticia. ¿Sabéis lo que pasó con Pedro, no? Jesús no lo dejó que se hundiera. Y tampoco va a dejar que te hundas tú, ni que me hunda yo, aleluya. Sino que Él extiende su mano, te levanta y te dice, ¡hey! Que aún hay propósito, hombre de poca fe. Eso quiere hacer el Señor hoy contigo. Aunque sientas que estás caminando lejos, aunque sientas que te has apartado del propósito que Dios tiene con tu vida, aunque sientas quizá que te estás hundiendo, Él extiende su mano. Él te está buscando, Él te está llamando, Él te está restaurando, Él quiere restaurarte, Él quiere volverte a conectar a la vid. Amén. Quizá un día fuiste rama verde, estabas sirviendo, empezaste con ilusión a servir al Señor, buscabas al Señor en tu intimidad, orabas, leías la palabra, cantabas, incluso enseñabas y predicabas a la gente, pero quizá la rutina, quizá el cansancio, quizá una herida, alguien te hirió o un tropiezo que te hizo soltar esa conexión. Y hoy el Señor te dice, vuelve a mí. No quiero verte seco, hija, no quiero verte seca, hija, no quiero verte seco, hijo, quiero verte floreciendo. Él no te desecha, no, eso es mentira, Él te está esperando. Y eso me lleva al tercer punto que quiero ver hoy. El tercer punto es, la poda duele, pero da fruto. Dice el versículo 2 de Juan 15, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará. Esa palabra es lo podaré, para que lleve más fruto. ¡Wow! Hasta aquí hemos entendido que hemos sido creados con un propósito y que solamente florecemos cuando permanecemos en la vid, ¿no? Ahora Jesús nos revela una verdad que al principio nos suena agradable. ¿A qué no? O sea, el Padre poda las ramas que dan fruto. ¿Cómo? El Padre poda las ramas que dan fruto. No suena bien, pero es lo que estás oyendo. O sea, el Padre no poda las ramas que no dan fruto. Las que no dan fruto, las corta.
Pero Dios poda las que dan fruto. Y yo prefiero ser podado a ser cortado. Podríamos decir, ¿verdad? Pero vamos a ver, Señor, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy dando frutos, si yo estoy predicando el evangelio en la calle, le predico a mi vecina, estoy buscándote todos los días en intimidad, si yo estoy produciendo frutos, ¿por qué me tocas? ¿Por qué estás podando mi vida? Pero el Padre Celestial, el labrador, sabe que hay a veces en nuestra vida hay ramas que están creciendo mucho, pero están creciendo en la dirección incorrecta. Y entonces Él, con amor y con las tijeritas y con sabiduría, poda. Pero Él no poda lo que está muerto. Él poda lo que está vivo y lo limpia. Y quita lo que impide que tú crezcas más y que crezcas mejor. Un buen jardinero nunca poda una planta por crueldad, sino por visión. Recuerdo cuando vivíamos en Torreguil, ¿te acuerdas? En Murcia, que teníamos un ficus precioso en la puerta, lleno de hojas, maravilloso. Yo me levantaba por esas mañanas allí, cuando veía el ficus ese, es como cuando veo el mar hoy, ¿no? Señor, me salen las palabras solo, ¿no? La revelación te viene viendo ese árbol. Hermoso. Y de repente llamo a Rubén, se llamaba Rubén, ¿te acuerdas? Al jardinero. ¿Por qué? Porque el ficus, ¿sabéis las ramas que tiene? Las raíces que tiene, ¿no? Me estaba levantando el suelo del jardín. Y ya, entonces me aconsejó el vecino, nene, tienes que podar el ficus, porque si no, la rama tira mucho para abajo. Ok. La rama, no la raíz. Y llega Rubén allí con su aparejo y todo eso. Y digo, bueno, pues irá a cortarlo un poquito. Me dejó el ficus pelado. Así. Mira. Me dejó el ficus pelado. Digo yo, tío, te has pasado, tío, con lo hermoso que estaba mi ficus, ¿qué has hecho, tío? Dice 200 euros. Digo, ¿cómo te encima de 200 euros? Pero el jardinero no lo hace por crueldad, lo hace por visión, porque él sabe. Entonces, cuando ve una rama que se está extendiendo demasiado y que está robando la savia al resto, la corta para que el árbol concentre su fuerza en dar fruto. Entonces, si tú no entiendes de jardinería, pues te pasa como a mí. Tío, lo has arruinado. Pero quien conoce el proceso sabe que la poda produce una mayor cosecha. Porque ¿cómo estaba el invierno siguiente, tú? El doble. Yo digo, ¿cómo puede ser tan rápido que crezca esto? Y sabes, así es Dios. Él ve lo que nosotros no vemos. Nosotros quizás estamos viendo pérdidas. Vaya desastre el ficus, cómo se ha quedado. Pero Él está viendo multiplicación. Nosotros quizás estamos en un proceso donde estamos viendo solamente dolor. Pero Él está viendo preparación. Nos está preparando a través de ese dolor. Nosotros quizás vemos, ¿por qué, Señor? El por qué, Señor. Pero Él está viendo el para qué. ¿Entiendes, verdad? Y quizás hoy estás aquí y estás siendo podado ahora. Dios te quitó algo, o te quitó a alguien, o cerró una puerta, o cambió tus planes de repente, o estás quizás en una etapa de silencio donde nada parece florecer en tu vida y piensas, ¿por qué, Señor? Si yo estaba dando fruto, ¿por qué estoy así ahora? Escucha esto, porque la poda no es un castigo. La poda es Dios promocionándote hacia lo nuevo. Dios no te está cortando, te está podando. Dios no te está quitando vida, Él te está quitando el peso que te impide dar fruto. Te está preparando para un nivel de fruto que quizás no podías alcanzar con las ramas viejas. Dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina, ninguna poda, al presente parece ser causa de gozo, ¿a que no? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la poda de Dios nunca busca tu pérdida, nunca busca nuestra pérdida, lo que busca es nuestra plenitud. Así que si estás siendo podado, es señal de que todavía hay esperanza, de que estás conectado. ¿Entiendes? O sea, la poda, lo que sería peligroso es que te corte. Pero si te está podando es porque aún estás conectado a la vid. El dolor quizá que hoy estás sufriendo es la preparación del fruto de mañana. Lo que ahora duele, mañana te va a hacer fructífero. Créelo. Porque cuando Dios poda es porque ve potencial. Si no, te corta.
¿Entendéis la diferencia entre cortar y podar, no? El diablo corta para destruir, pero Dios poda para multiplicar. Así que si estás en un proceso de poda, levanta la mirada y di, Padre, yo no entiendo qué estás haciendo, pero confío en que tú me estás preparando para algo mayor. Quizá mientras otros están viendo ramas vacías o como yo veía mi ficu, tú vas a empezar a ver brotes verdes. Y esto me lleva a lo cuarto. Necesitas plantar tu vida en un lugar donde puedes crecer. Dice el Salmo 92, verso 13, los que están plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Tenemos que plantarnos en un lugar, en el lugar correcto, porque el propósito se cumple en la conexión, pero florece en el lugar donde echamos raíces. ¿Sin raíces? Hay personas que me dicen, hace poco estaba hablando con un hermano que conozco de hace tiempo, me dice, pastor, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, pero yo no necesito estar plantado en una iglesia. Yo no necesito ir a ninguna iglesia. ¡Wow! Y yo siempre le respondo, hermano, una planta sin tierra se marchita y un creyente sin congregarse se seca. Lo siento. Porque Dios no nos ha llamado a ser macetas ambulantes, sino árboles firmes en la casa del Señor. Imagínate que alguien compra una planta y cada semana la cambia de sitio. Hoy la pone al sol y se achicharra. La semana que viene, todas las semanas a la sombra. Luego la traslada a otra maceta. Luego la pone en una maceta más pequeña. ¿Qué pasa con esa planta? Que jamás va a echar raíces profundas. Por lo tanto, nunca va a crecer ni va a tener fruto. Y hay muchos creyentes hoy que van saltando de iglesia en iglesia. De compromiso en compromiso, de propósito en propósito, sin permanecer el suficientemente tiempo para florecer, para echar raíces. Y el problema no es la semilla. Ya has visto la semilla esa de 2000 años. El problema no es la semilla. En ti está la capacidad, en ti está el potencial. Es la falta de raíces. Por eso Dios quiere que dejemos de ser errantes espirituales para convertirnos en árboles de vida. Ser plantado significa tener raíces. Echar raíces profundas. Estar en un lugar donde tú puedas ser regado, donde tú puedas verdaderamente echar raíces profundas. Por eso aquí yo no te predico para hacerte cosquillas, ni para regalarte los oídos. Yo te predico para que tú eches raíces profundas. Para que tú puedas echar raíces profundas. Permanecer fiel, aunque haya estaciones difíciles, ¿verdad? Está el verano, está el otoño, está el invierno y la primavera, ¿verdad? Y muchas veces en la iglesia que pasamos etapas así. ¿No te pasa que a veces estás en la iglesia y dices tú, estoy pasando un invierno? Madre mía. Y otra vez estás en otoño, estás que sí, que no. Otra vez estás en verano, ¿no? Y otras veces estás en primavera, ¿no? Dando fruto. Pero tienes que involucrarte en la iglesia. Tienes que involucrarte en la comunidad de fe. Tienes que servir, tienes que crecer, aportar, compartir, poner tus dones en funcionamiento. Una planta no florece según el clima, sino según sus raíces. Y si estás bien plantado, ni el viento ni el invierno te puede secar. Y déjame decirte algo, hermano. No hay mejor terreno para crecer que la casa de Dios. Tu casa puede estar bien y tienes que crear tu intimidad, pero necesitas la casa del Señor. Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando tú te plantas en la casa del Señor, aunque vengan vientos de dificultad, Dios mismo va a ser tu jardinero. Él te va a regar con su palabra, te va a alimentar con su espíritu y te va a cubrir con su amor. Amén. Escucha esta frase, el crecimiento no depende del lugar donde naciste, sino del lugar donde decidiste plantarte. Quizás has tenido un pasado difícil o una historia rota, pero si hoy decides plantarte en Cristo y decides plantarte en su casa, el fruto va a venir. Va a haber fruto en tu vida. No importa cómo empezaste, importa dónde estás echando raíces ahora. ¿Dónde estás echando raíces ahora? ¿Dónde estás plantado tu corazón? ¿Dónde estás plantado? Donde te plantas hoy, determina el fruto que verás mañana.
Por eso te animo a que te plantes en la casa del Señor. Pastor, esto que te oigo decir, tienes razón, Josué, pero me cuesta tanto comprometerme. Es que me gusta tanto la jarana. Es que me gusta tanto lo otro. No hay mejor jarana que estar en la presencia del Señor. Agradarle a Él. Me cuesta comprometerme. Es que me han herido. Es que me han herido porque he oído esto, porque he oído lo otro, porque me dijeron, porque me hicieron, porque me han hecho. Hermano, estamos aquí. A todos nos hace y todos hacemos. No quiero echar raíces porque temo que me vuelvan a hacer daño o que me vuelvan a hacer sufrir. Escúchame, una planta sin raíces puede evitar quizá el dolor del trasplante, pero también evita el gozo de florecer. Entonces, a veces tenemos que sufrir esos pequeños dolores dentro de la iglesia, pero es mejor sufrir esos dolores y luego florecer que decir no quiero el dolor y no florecer nunca en tu vida y tener la vida esa, llegar al nicho y que diga, aquí había una gran predicadora o un gran predicador. Aquí había un gran empresario, una gran empresaria. Aquí había, pero nunca cumplió el propósito. Porque temió a que lo hirieran. Amén. El Señor hoy te está diciendo, plántate, este es tu tiempo. Este es tu terreno, este es el lugar donde tú vas a dar fruto. Y esto me lleva al último punto hoy, o penúltimo, según. No escondas tus talentos. Dice Mateo 25-29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. O sea, si ya has entendido que debes ser plantado en el lugar correcto, ahora tienes que recordar para qué eres plantado. O sea, una planta no fue creada solamente para ocupar un espacio verde. Fue plantada para dar fruto, para cumplir su propósito. Y tú y yo, hermanos, no hemos sido creados para estar inactivos. Hemos sido creados para brillar con los dones que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, no hay talento sin propósito. Todo talento que tú tienes tiene un propósito. Dios no te dio lo que tienes para que lo entierres en tierra por miedo, por pereza o por indiferencia. Cada don, cada capacidad, cada pasión que hay en tu corazón está diseñada para manifestar la gloria de Dios y para bendecir a otros. ¿Sabes? Por muchos años yo he utilizado mi don para mí, pero es que mi don no era para mí. Tu don, tu talento no es para ti. Cuando solamente lo utilizas para ti, vas a encontrar un vacío. Por ejemplo, tú tienes un don de liderar. Hay gente que tiene el don de liderar y lo utiliza para su propio beneficio. Porque tiene el don, la gente le sigue. Lo vemos constantemente en el mundo. Y lo están utilizando para su propio beneficio. Pero eso no te satisface. Eso te deja seco. En cambio, cuando tú utilizas ese don, se lo consagras al Señor y lo utilizas para liderar dentro de la iglesia, y ya no lo usas para ti, sino lo usas para los demás. Y eso es lo que tienes que hacer con tus talentos, con tus dones. Jesús contó la historia muy clara ahí en Mateo 25, la parábola de los talentos. Dice que un señor llega y entrega talentos a sus siervos. A uno le dio ¿cuántos? 5, ¿verdad? A otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Cómo les dio? Conforme a su capacidad. Él nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad. Los 2 primeros, ¿qué hicieron? Producir. Multiplicaron por 2 lo que Dios, su Señor, los pusieron a producir, los pusieron oye, nos ha dado esto, vamos a trabajar con esto. ¿Pero qué hizo el tercero? Cavó un hoyo y lo escondió. Y cuando el Señor vuelve, no le aplaude por no haberlo perdido. ¡Ay, qué bueno mi hijo que no lo ha perdido, qué bien lo ha escondido! ¡Ay, campeón! No, lo reprende por no haberlo usado. Te lo di para que lo usaras. Siervo malo y negligente, le dice. ¿Por qué? Porque Dios no premia la conservación. Dios premia la multiplicación. Entonces, el cielo no aplaude lo que escondemos por miedo. El cielo aplaude lo que ofrecemos con fe. Se cuenta que había un piano viejo en una iglesia, un viejo piano de cola, cubierto con una manta. Y ahí nadie lo usaba, nadie lo afinaba. Estuvo por años en esa iglesia, hasta que un día llegó un joven nuevo, destapó el piano, lo afinó y comenzó a tocarlo. El sonido llenó el lugar, la adoración se renovó y todos se dieron cuenta de que el problema no era el piano. Mira que tienes ahora, el problema no eres tú, piano.
El problema es que el piano había estado tapado y guardado demasiado tiempo. Y así pasa con muchos dones en la iglesia. Escuchadme, hay pianos cubiertos con mantas, hay voces entre vosotros, hay talentos, hay ministerios, hay llamados dormidos, corazones que están apagados. Pero hoy el Espíritu Santo quiere levantar a hombres y mujeres que digan: Señor, aquí está mi vida, úsame otra vez, yo me quiero reconectar, yo quiero dar fruto. ¡Aleluya! Desentierra tu talento, sácalo de nuevo. Te dice el Señor, porque yo no he cambiado mis planes contigo. El llamado de Dios es irrevocable, dice Romanos 11:29, lo hemos leído. Aunque tú quizás te hayas detenido, el propósito sigue esperando por ti. Un día el Señor me dijo a mí, digo: Señor, tú me hablaste cuando tenía 15, 16 años, ¿dónde está todo eso que me hablaste? Dice: esperándote. Pero si tengo 35 años o 34, pero sigue esperándote. Digo: Señor, ¿sí? ¡Sí! El don que no usas se oxida, pero el don que pones al servicio de Dios se multiplica. Pedro era pescador, ¿verdad? Y Jesús se encuentra con él en el mar de Galilea. Le dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué es lo que le dice que le va a hacer? ¿Y cómo era Pedro? Impulsivo, ¿verdad? Hablaba antes de pensar, era un boca chancla. Yo sé que aquí hoy no han venido los boca chanclas. Pero pese a que era así, Jesús vio en él un líder, vio un predicador, vio un discípulo, vio un apóstol. Pero ¿qué pasó con Pedro después de que Pedro lo negara? ¿Dónde volvió Pedro? Se volvió a pescar. Volvió a lo viejo. Volvió al pasado. Pero Jesús, ¿qué hizo cuando resucitó? Fue a buscarlo al mismo lugar donde todo empezó. Fue al mar de Galilea, a la playa, mientras que Pedro estaba pescando. Y fue cuando tuvo esa maravillosa conversación con él, paseando por la playa, diciéndole: ¿me amas, Pedro? Y cada vez que Pedro decía: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Sí, te quiero. ¿Qué le decía a Jesús? ¿Sigue pescando? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. O sea, Pedro había enterrado su talento bajo la culpa y bajo la vergüenza de haber negado a Jesús, pero Jesús lo desenterró con amor. Aleluya. Ese mismo hombre que estaba así, con ese sentimiento de culpa, después de tener esa conversación con Jesús, él mismo se levanta el día de Pentecostés, predica un mensaje, no como los míos que duran 1 hora, sino de 5 minutos, y 3.000 personas se salvaron. ¡Wow! Porque Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta a volver a intentarlo, a volver a intentarlo, a volver a intentarlo, a volver a intentarlo. ¡Aleluya! Porque Dios te creó con propósito. Dios te creó con propósito, te plantó en su casa, te podó para que des más fruto y ahora te está diciendo: no escondas lo que he puesto en ti, úsalo, da fruto, sirve, predica, ama, comparte a Jesús. Amén. Porque al final de la parábola dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que todos anhelamos escuchar. Yo vivo para eso, yo quiero escuchar eso. No sé si lo conseguiré. Lo mismo me decía: anda que hijo, vaya desastre. Pero entra. Así vamos a entrar más de uno, ¿no? El Señor dice: ¿qué? Digo: pues del trabajo en Mercadona, del Mercadona al trabajo, al cine cuando podíamos escaparnos a comer una hamburguesa, y de vez en cuando le prediqué a la vecina y dije: soy cristiano. Venga, hijo, venga, entra para adentro. Yo anhelo escuchar eso. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y eso solamente se logra cuando vivimos nuestro propósito, plantado en Cristo y dando fruto para su gloria. Amén. Y voy a terminar. Este es el corazón del mensaje. Dios no nos creó para vivir sin rumbo, ni para enterrar nuestros talentos. Nos creó para dar fruto, un fruto eterno, un fruto que permanezca. Pero ese fruto solo nace cuando estamos conectados a la vid verdadera, conectados a Cristo Jesús.
Entonces, en el último punto quiero que veamos cómo yo puedo volver a la vid, porque tú estás diciendo, bueno, ¿y cómo vuelvo? ¿Cómo reconectarnos con Jesús? El único que puede llevarnos a su propósito, el único que puede darnos su vida, el único que puede hacer que demos fruto en abundancia. ¿Cómo vuelvo a la vid? Y doy fruto. Hemos leído ahí en el verso 1 de Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Después de entender que hemos sido creados con propósito, plantados para florecer y llamados para usar nuestros talentos, nos queda una última verdad. Nada de eso es posible lejos de Jesús. Jesús lo dijo, la rama, el pámpano, no puede dar fruto por sí misma. Si se separa el pámpano, no puede dar fruto por sí mismo. Si se separa de la vid, se seca. Y tristemente hay muchos que aún aman al Señor, pero se desconectaron del fluir de su presencia. Hubo un tiempo en donde quizás sirvieron, soñaron, dieron fruto en el pasado, pero hoy están secos, se sienten vacíos, sin pasión. Pero Jesús no te desecha, no. Él no te dice, ya no sirve. Él te está diciendo, vuelve a mí, permanece en mí. El llamado de Dios, el llamado que Dios hoy te está haciendo a través de este mensaje no es castigo, es reencuentro. Es que vuelvas a Él. O sea, Él no te está diciendo, oh, me has fallado. Oh, madre mía, cómo la has liado. Oh, Él te está diciendo todo lo contrario. Él te está diciendo, vuelve a mí. Vuelve a mí, que yo te restauro. Porque Dios no está buscando ramas perfectas, Él está buscando ramas conectadas. Tal vez te apartaste. Quizá ni siquiera nunca te has conectado a la vid verdadera. O alguien te hirió, o alguien te falló, o tú te equivocaste, o simplemente te has enfriado en el Señor. Antes quizás servías con pasión, orabas con fuego, predicabas con gozo, y ahora no te sientes así. Hoy el Señor te dice, vuelve a la vid. No te he creado para secarte, sino para que des fruto. Quiero que entiendas algo, el Señor no nos rechaza, el Señor nos habla porque nos ama. Él te espera, Él no te señala, Él te abraza. Como en la parábola del hijo pródigo, Él está con sus brazos abiertos deseando que tú vuelvas a Él porque Él quiere abrazarte. Y cuando vuelves a conectarte, la savia del Espíritu Santo vuelve a fluir. La vida, el gozo, la visión, el propósito, todo regresa. Vuelves a ser alguien apetecible. ¿Has visto alguna vez esos cristianos que dicen que son cristianos pero están desconectados totalmente de la vid? Y que te acercas a ellos y dices tú, ¿alguna vez te has metido, el otro día Juan Carlos ponía este ejemplo, me gustó mucho, ¿alguna vez has ido a la cocina muerto de hambre y has empezado a escarbar por allí y de repente aparece una bolsa de esas de tostadas de esas? Tostadas de esas que son integrales, de esas que son duras, a las que te digo, ¿no? Pero se han dejado abiertas, están ahí más tiempo que nada, quedan 2 o 3 y todas están así blandingas, así, de esas que dices tú, uy, qué hambre tengo, y ves la engancha todas, ¿no? Así hay algunos cristianos, ¿no? Que cuando tiene hambre, la gente está muerta de hambre, se acerca y dice, una rosquilla, pancilla. Pero que seamos pan. Jesús es pan de vida. Que la gente nos ve, que parezcamos una baguette recién horneada. Que diga, wow, ¿qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene ese hombre? Que dan ganas de pegarle un bocado. A ver, cuidado, entiéndeme, ¿no? ¿Por qué? Porque está conectado con Cristo. Está conectado. No podemos ir por ahí amargados. Le da el mute. No podemos ir amargados, no podemos ser cristianos amargados, no podemos estar siempre pegándole gritos a la gente en los semáforos. Me gusta eso porque tú cuando llegas a un lugar tienes que iluminarlo todo, con tu presencia, con tu alegría, con tu gozo. ¿Qué es eso de un cristiano amargado? ¿Qué es eso de un cristiano que en el bar se pone ahí a hablar, anda que el gobierno está hecho todo esto, ladrándole a todo el mundo por ahí? Tú dices, no, este es que va a la iglesia del polígono. El otro día me decía un hermano, alguien, me decía, dice, ¿de verdad esa persona va ahí a congregarse contigo? Digo, sí, una hermana preciosa, sí, preciosa.
Se ve que ha tenido algún encuentro por el pueblo con ella o algo de eso y dice, no, preciosa no es. No, pastor. No, hombre, que todos estamos en un proceso. Hombre, la pillaría en un día malo, la pillaría en un día... ¿Verdad? Pero tenemos que ser alguien que inspire eso. Alguien que sea apetecible. ¿Y eso cómo es? Unidos a Él. El que permanece en mí y yo en Él, ese lleva mucho fruto, dice. Separado de mí, nada. Pero unidos a Él, todo. Aleluya, amén, ponte de pie. Gloria a Dios. Amén. Aarón, ¿puedes? Quiero terminar. Sí, Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana. Si hoy, no sé, si hoy quizás estás aquí por primera vez y nunca has oído esto, es la primera vez que oyes esto, yo te digo, no has nacido por accidente. No naciste por accidente, no es casualidad que estés aquí. Dios te diseñó con propósito, te creó con amor y te trajo aquí para reconectarte con Él. No sé si te sientes vacío o te sientes como una rama seca, pero Jesús está aquí hoy y te dice, yo soy la vid verdadera. Ven a mí, yo te daré vida, te voy a dar propósito y te voy a dar un fruto que permanece para siempre. Y quizás estás aquí y ya conoces al Señor, pero estás así como un poquito alejado o que no te sientes bien. Él te dice, vuelve a mí. Vuelve a mí, yo tengo el propósito. Tu propósito no ha sido cancelado. Los dones son irrevocables. Sin mí, escúchame hijo o hija, sin mí no puedes hacer nada, pero conmigo vas a florecer. Hoy el Espíritu Santo está llamando a los que quizás no conocen a Cristo a entregar su vida a Jesús. A decir, yo quiero conectarme a esa vida verdadera. Entiendo que nací con un propósito. Entiendo que el enemigo ha venido a destruir mi vida, a romper mi identidad, a hacerme esclavo de adicciones, de cosas, a destruir mi propósito. Pero, wow, yo no quiero llegar al cementerio y que yo no cumpla el propósito. No quiero vivir una vida mediocre, insulsa. Creo que Dios, estoy oyendo esto y creo que tú tienes algo conmigo, que no soy producto del azar, que no soy una mala noche de mis padres, que soy alguien que nació con propósito, que tú me pensaste. Conéctate a Jesús. Entrégale tu vida a Él. Si nunca lo has hecho, yo te puedo ayudar. Quizás los que se han apartado, si hay alguno que no creo, pero si hubiera alguno, vuelve a tu primer amor. El Padre te espera con los brazos abiertos. Si estás cansado, llevas caminando muchos años en el Señor, el Señor te está diciendo, permanece en mí. Y Él te va a hacer fructificar. Amén. No hay tragedia más grande, hermanos, que vivir sin propósito. Pero no hay milagro más hermoso que volver a la fuente del propósito, que es Cristo Jesús. Dios no crea nada inútil. Tú vales, tú tienes un llamado, tú fuiste hecho para dar fruto. Así que no te quedes seco. No entierres tu talento, no vivas sin conexión, vuelve a la vid. Deja que la vida de Dios fluya en ti. Amén. Vamos a cantar esta canción y quiero que medites y que cantes esta canción. Oh,